Nuevos datos macroeconómicos, nuevos indicadores que difunde el INEGI que revelan que la economía mexicana se está desacelerando de manera rápida. Esto se está observando del mes de junio pasado a la fecha. El IGAE para el mes de febrero pues tuvo una contracción superior al 2%. Esto es de alguna manera un indicador adelantado de lo que puede ser para el PIB el desempeño de la economía. Y bueno, hoy también se conoce el valor de la actividad de la industria de la construcción con una caída de 4.2%. Suma 7 meses ya la industria de la construcción de capa caída. Y para platicar de este tema nos acompaña y le damos las gracias. Está con nosotros Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales. Julio, muy buenas tardes. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias a ti por tu tiempo, Julio. Pues, ¿cómo ves los datos más recientes en materia económica? El enfriamiento es evidente. Muchos sectores, pues, están teniendo ajustes importantes en su actividad. Y sin duda, eso es lo que nos está sucediendo. No hay duda de que hay un proceso de desaceleración importante en todas las variables de la economía real, llámese el Producto Interno Bruto, el IGAE, la producción industrial, y no se diga el empleo. El empleo en el año del 2024 apenas logramos unos 250,000 empleos y se ve complicado que el empleo se reponga. Y esto pues no es más que el augurio de lo que parece ser que va a suceder durante este año. Este año va a ser un año nuevamente de astringencia, Sí. derivado de muchas cosas, pero entre otras, pues lo que ya estamos viendo de un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, con algunos bandazos, yo diría que no muy prósperos, pero que Ujú. al final del día pareciera que independientemente de esa forma especial de negociar de los Estados Unidos hoy, también parece que puede existir un cambio en la política o en la forma de hacer comercio exterior en el mundo. Sí. Hay muchas voces proteccionistas que hoy están buscando que regresar un poco, echarnos un poquito para atrás en los temas que antes eran de globalización, echarnos un poquito para atrás. Sí, esta apertura que pues de alguna manera fue uno de los motores de la economía global, esta apertura comercial, pues parece que va a tener otras reglas, Julio, pero mientras tanto México está careciendo de motores internos para poder crecer. Sí, la desfortuna es que nos agarra en un momento donde nosotros decimos aquí en consultores internacionales que los motores de la economía están apagados. Sí. El consumo está apagado, el crecimiento, por supuesto, el crecimiento como lo podemos ver para el país, la estimación en el 2025 es que si bien nos va, vamos a llegar al 1%, y que obviamente eso hace que haya una generación de empleo muy pobre, pero que al final del día las condiciones se dan primero por un entorno externo agresivo en materia de aranceles, Ujú. en materia de lo que estamos viendo, pero también por otro lado, hay que decirlo así, creo que estamos viendo algunas de los reflejos en nuestra economía de la política económica en donde no se privilegió la inversión, Claro. donde hemos hablado ya en muchas ocasiones la falta de Estado de Derecho, la falta de garantías a la inversión, Ujú. la falta de una política económica que vaya más en el sentido productivo. Todo este tipo de cosas hoy empiezan a tener sus efectos y esos efectos es que debilitan a la economía en su interior y obviamente la capacidad de respuesta que nuestra economía empieza a mostrar, pues es ya no tan resiliente o tan fortalecida Por como lo supuesto. hicimos durante ya los años de la administración anterior, pasando por una pandemia, por supuesto, pero al paso del tiempo, si la política económica no se va robusteciendo, pues va debilitando. Entonces, pues yo creo que, y creemos en nuestra organización, que pues este año pues empezaremos a sentir los efectos de algunas malas decisiones, creemos, en materia de política económica que se han tomado en el pasado, que aparte se juntan con lo que ya comentaba yo, de un entorno
externo agresivo en términos comerciales, ¿no? Por supuesto. Julio, la próxima semana también, pues, la Secretaría de Hacienda va a enviar al Congreso, pues, los precriterios de política económica para 2026. ¿Qué podríamos esperar de ese documento? ¿Habrá una rectificación de el gobierno en lo que se refiere a las proyecciones económicas? Eh, no creo, yo creo que es muy probable que la Secretaría de Hacienda continúe por un camino positivo. Es decir, siempre hemos encontrado que los criterios de política económica son buenos deseos y Sí. seguramente para el 2026 encontraremos algún deseo de recuperación, de que el país retomará el crecimiento, que la inflación estará más controlada, que que la tasa de interés va a bajar ante un entorno y que obviamente el país va a retomar el camino. Yo creo que es lo que vamos a encontrar en el documento. Creo que la realidad es, tarde o temprano, creo que en los últimos años el documento de precriterios no ha respondido a la realidad económica y cuando llegamos ya al presupuesto, al Ujú. momento en septiembre de Sí. presentar ya el presupuesto del siguiente año, nos resulta que pues las estimaciones no eran esas, ¿no? Incluso hoy tenemos una estimación de quizás 1%, cuando los cálculos de todo lo que se hizo con un crecimiento del 2,5%. Entonces, Sí. nuevamente estamos cayendo en quizás un esquema de no estamos teniendo quizás una planeación tan precisa en Ujú. este caso y estamos teniendo algunas pifias que luego pues nos llevan pues, a recortes o a cambio de planes o a endeudamiento, que es quizás lo más importante que hoy está sucediendo en términos de las finanzas públicas. Este deterioro de las finanzas públicas pues nos está llevando a un endeudamiento que no creemos apropiado, sobre todo cuando ese endeudamiento se ocupa Sí. para o pagar intereses o para pagar gasto social. Es decir, pues al final del día uno toma deuda, es como hacer una comparación con una empresa. Pues Ujú. las empresas toman deuda para hacer proyectos productivos, para recuperar esa deuda, para que pague los intereses y pagar el capital. Cuando tomamos deuda y lo que hacemos es que con esa deuda pagamos los intereses, hombre, ese es un camino de entrar en un círculo perverso. Es como pagar la tarjeta sacando de otra tarjeta, ¿sabes? Eso Sí. es lo que pasa con los países y yo creo que estamos en algún riesgo de regresar a ese círculo perverso que a lo mejor tú y gran parte del público se acordará de deuda, inflación, pauperización, Ujú. deuda, y ese es el que creo que deberíamos de evitar y creo que estamos cerca de un tema así. Pues un escenario complejo el que nos comentas, Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales, a partir, pues, de los últimos datos por parte del INEGI y también de un entorno donde, como lo dices, las finanzas públicas tampoco están atravesando por su mejor momento. Que tengas muy buena tarde, Julio. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Gracias.